Estimados amigos, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Orbital Geek. En este video, nos adentramos en el intrigante concepto del panpsiquismo, la idea de que todo en el universo posee una forma de conciencia. Partiendo del famoso experimento de la doble rendija, exploramos teorías como la resonancia general de la conciencia y la teoría de la información integrada. Discutimos cómo estas ideas pueden elucidar fenómenos misteriosos, desde el comportamiento de partículas cuánticas hasta movimientos estelares inexplicables. ¿Será que incluso tu smartphone posee una forma primitiva de conciencia? Y, si fuera verdad, ¿cuáles serían las implicaciones éticas de nuestras interacciones con el mundo a nuestro alrededor? No te pierdas esta fascinante inmersión en la naturaleza de la realidad. Mira hasta el final y comparte tu opinión en los comentarios. Aquí tenemos un fotón, o al menos una representación visual de un fotón, y aquí tenemos una rendija y un trozo de papel. En realidad, dos de ellos. Este es el famoso experimento de la doble rendija. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes sabe lo que sucede a continuación. Si nadie está observando, los fotones se dispondrán en la pared trasera en un patrón de onda, indicando que viajaron a través de las rendijas en una superposición de estados. Si añadimos un sensor a una de estas rendijas para intentar determinar por cuál rendija pasa, el patrón en la pared trasera se convierte en dos agrupaciones, indicando que los fotones viajan a través de la rendija como partículas. Si por casualidad no estás familiarizado con el experimento de la doble rendija, tengo un video sobre esto que puedes consultar para contexto. En resumen, cuando la partícula es observada, su superposición colapsa a un estado de partícula. Es uno de los aspectos más intrigantes de la mecánica cuántica, y frecuentemente, cuando científicos o comunicadores de ciencia describen lo que ocurre aquí, dicen cosas como, elige por cuál rendija pasar, o reacciona a una observación. Esta es una simplificación considerable de lo que sucede, pero transmite la idea. Es un poco como cuando las personas dicen que la evolución eligió cambiar un animal o una especie de alguna forma para adaptarse a su ambiente. Obviamente, no hay un ser llamado evolución haciendo una elección aquí. Ya sabes, es solo una manera de hablar. Tu comentario es extremadamente valioso para nosotros. Ayuda al algoritmo a recomendar nuestros videos a más personas, lo cual es crucial para el crecimiento de nuestro canal, especialmente en este inicio de jornada. Si puedes, deja un comentario, aunque sea un simple hola. Tu participación hace toda la diferencia. Algunos científicos y filósofos comienzan a ponderar, ¿y si esto es exactamente lo que está sucediendo? ¿Y si ese fotón o partícula está realmente haciendo una elección consciente porque todo es consciente? El experimento de la doble rendija es un ejemplo fascinante de cómo la materia se comporta de manera extraña en las escalas más pequeñas, pero hay fenómenos igualmente extraños en las escalas más grandes. Toma como ejemplo la materia oscura y la energía oscura. Este es el cúmulo de Pandora. Las luces que ves son estrellas y galaxias de al menos 4 cúmulos diferentes. Toda esta estructura colisionó en un pasado distante, y esta imagen compuesta incluye información de rayos X en rojo y la concentración total de masa en azul. ¿Notas cómo la masa azul está donde no hay luz óptica? Eso es materia oscura. 75% de la masa en el cúmulo de Pandora está compuesta de materia oscura. Se cree que la materia oscura constituye 27% de toda la masa en el universo, y la mayor parte del resto es energía oscura. Y nadie realmente sabe qué es la materia oscura. Lo mismo vale para la energía oscura. Entonces, en un sentido real, 95% de lo que debería aparecer en nuestros telescopios es un misterio. Por lo tanto, existen grandes misterios tanto en las escalas más pequeñas como en las más grandes. Sería interesante si todos estos misterios tuvieran algo en común, como si hubiera un efecto que pudiera explicarlo todo, pero aún no logramos encontrarlo. Si el universo fuera una persona, creo que estaría simplemente jugando con nosotros. Una teoría que intenta explicar lo inexplicable en la ciencia es el panpsiquismo. La idea básica es tan simple como controvertida. Todo es consciente. ¿Cúmulos de galaxias? Conscientes. ¿Partículas fundamentales? Conscientes. ¿Un individuo en coma? Es complicado, pero todas las células en su cuerpo y todas las moléculas en esas células son de alguna manera conscientes. El atractivo del panpsiquismo está en su capacidad de explicar misterios como las elecciones. Tal vez la materia oscura y la energía oscura no existen realmente, y solo creemos que existen porque las estrellas y galaxias eligen actuar de determinada manera. Lo mismo vale para las partículas fundamentales. Tal vez quarks, electrones y fotones no son tan misteriosos así, porque están haciendo elecciones reales. Sí, lo comprendo. Solo permanece conmigo por un momento. Tam Hunt, coautor de la teoría de la resonancia general, ofreció una definición de conciencia en un artículo reciente que ayuda a desmitificar un poco el panpsiquismo. De acuerdo con Tam, conciencia se refiere a la capacidad de experiencia fenomenal o subjetiva. En este contexto, fenomenal significa algo que es sentido, y subjetivo implica un punto de vista.
Por lo tanto, decimos que algo es consciente si puede percibir desde su propio punto de vista. Yo, por ejemplo, puedo percibir muchas cosas, visiones, sonidos, olores. Ahora bien, es claro que las partículas fundamentales no perciben de la manera que yo percibo, pero poseen propiedades, como carga eléctrica, que son afectadas por su entorno. Los electrones son atraídos por partículas con carga positiva y repelidos por partículas con carga negativa. Esa atracción y repulsión que los electrones realizan puede ser vista como una forma de percepción, y el hecho de que esa atracción varíe con la distancia sugiere que los electrones tienen un punto de vista. De esa forma, se puede decir esto sobre prácticamente cualquier objeto que posea propiedades e interactúe con otras cosas. Esto se aplica incluso a objetos teóricos, como monopolos magnéticos y las cuerdas de la teoría de cuerdas. Pero, ¿cómo avanzamos de la percepción y punto de vista a la conciencia que tú y yo poseemos? Existen diferentes teorías que ofrecen diferentes perspectivas. En la teoría de la resonancia general de la conciencia, objetos que vibran de maneras sincronizadas desarrollan una resonancia compartida, permitiendo que combinen su percepción de conciencia. La conciencia más compleja, como la nuestra, resulta de toda esa conciencia menor y más simple resonando en conjunto. Una especie de teoría de la emergencia. Una teoría algo similar se llama teoría de la información integrada, desarrollada por Giulio Tononi. Esta teoría no va hasta las partículas fundamentales como lo hace la teoría de la resonancia general, pero explora cómo un sistema se comunica para crear conciencia. También propone una medida de conciencia, llamada phi, que en realidad mide la información integrada de la teoría. Entonces, ¿qué quiero decir con información integrada? Piensa en color y forma como un ejemplo de información integrada. Nuestros ojos no ven rojo o redondo, sino longitudes de onda rojas de la luz, y pistas de profundidad nos indican que la cosa roja se curva lejos de nosotros, siendo por tanto redonda. Rojez y redondez son conceptos que nuestro cerebro combina o integra para mostrarnos un globo rojo. En la teoría de la información integrada, la integración es una actividad física, algo concreto que ocurre en nuestros cerebros, donde nuestras neuronas intercambian neurotransmisores. En teoría, una inteligencia artificial podría replicar este proceso, pasando señales eléctricas a través de sus circuitos, en lugar de neurotransmisores, a través de neuronas. Sin embargo, la mayoría de las computadoras están construidas de una forma que les impide alcanzar estados más elevados de conciencia. Esto ocurre porque el cerebro humano está estructurado para realizar mucho procesamiento paralelo. Por ejemplo, nuestra percepción de un globo rojo es procesada en varias partes del cerebro simultáneamente, con todas esas partes comunicándose entre sí. La mayoría de las computadoras no pueden hacer esto debido a la estructura de sus unidades de procesamiento. Esto implica que, por más inteligentes que estas inteligencias artificiales puedan volverse, nunca podrán alcanzar exactamente la conciencia humana si están operando en computadoras convencionales. Sin embargo, las computadoras neuromórficas, diseñadas para ser más parecidas al cerebro humano, tal vez lo logren. Ha habido algunos intentos recientes de crear computadoras neuromórficas. La DARPA financió un proyecto llamado Synapse hace cerca de 10 años, e IBM usa chips neuromórficos en su supercomputadora Summit. Por cierto, Summit está siendo utilizada para ayudar a desentrañar los secretos de la fusión nuclear. Entonces, quién sabe, tal vez consigamos conciencia artificial y energía de fusión al mismo tiempo. Eso ciertamente será un ciclo de noticias interesante. Las computadoras neuromórficas son un tema demasiado vasto para ser abordado aquí en profundidad, pero básicamente esto significa que tienen una mayor oportunidad de desarrollar una conciencia similar a la nuestra que una típica, digamos, computadora Dell mejorada. De cualquier forma, la teoría de la resonancia general y la teoría de la información integrada son solo la punta del iceberg cuando se trata de panpsiquismo. Existen teorías sobre el papel de la energía del vacío, fluctuaciones cuánticas y su influencia en la conciencia. Roger Penrose era un gran defensor de esta última. Las teorías de Penrose se centraban en los microtúbulos. Las células biológicas son parcialmente sostenidas por estos pequeños cilindros flexibles llamados microtúbulos, y él especuló que, dentro de estos microtúbulos, ciertos componentes podrían existir en un estado de superposición cuántica. Si fuera el caso, estos componentes podrían estar entrelazados, y estas partículas entrelazadas podrían permitir algunos efectos emergentes, según Roger Penrose. Imaginemos por un momento una reflexión profunda sobre el pensamiento de Roger Penrose y su visión de la conciencia. Existe un debate sobre si él creía o no en la posibilidad de que la conciencia existiera más allá de los organismos biológicos, con sus microtúbulos y todo lo demás, permeando el universo de alguna forma. La afirmación más segura que podemos hacer es que él no descartó esa posibilidad. Evitemos profundizar demasiado en eso ahora. Debemos observar que la mayoría de los panpsiquistas son filósofos. Neurocientíficos y neurólogos que se aventuran en este campo abordan el tema desde ángulos diferentes.
Entre estos pensadores, destaca un físico astrónomo y ex consultor de la NASA, llamado Gregory Matloff. El Dr. Matloff fue conducido al panpsiquismo por el trabajo del escritor de ciencia ficción, Olaf Stapledon. Si aún no has oído hablar de Stapledon, tal vez deberías. Freeman Dyson dijo que la esfera de Dyson debería en realidad ser llamada esfera de Stapledon, pues fue el libro Star Maker que le dio esa idea. En ese mismo libro, Stapledon describe una conciencia universal formada por mentes interconectadas. Esa idea encendió una llama en el Dr. Matloff, llevándolo a buscar maneras de probar si los objetos astronómicos podrían ser conscientes. En su ensayo de 2016, ¿puede el panpsiquismo convertirse en una ciencia observacional? Él señala datos que sugieren que estrellas frías y menos masivas orbitan el centro de la galaxia un poco más rápido que estrellas calientes y más masivas. Él propone algunas explicaciones para este fenómeno. Una posibilidad es que estas estrellas estén dirigiendo su energía en una dirección específica, generando una presión de radiación direccionada. Otra hipótesis es lo que él llama chorros de material estelar unipolar, donde el material se espirala hacia un objeto masivo, como un agujero negro o una estrella, siendo entonces expulsado por los polos. Normalmente, esto sucede en ambas direcciones, pero si ocurriera solo en una, podría mover la estrella lentamente en la dirección opuesta a lo largo del tiempo. Y, finalmente, Matloff sugiere la psicoquinesis como una posible explicación. Sí, oíste bien, psicoquinesis. Él reconoce que esta idea es controvertida, pero si el panpsiquismo y la psicoquinesis fueran reales, son grandes, sí, pero si lo fueran, no sería necesario mucho para alterar la velocidad de una estrella a lo largo de, digamos, 1.000 millones de años. Él sugiere que esto requeriría una conciencia no mayor que la de una célula embrionaria en desarrollo. Sí, es hora de preguntarnos, ¿estamos haciendo ciencia o no? Si lo estamos, debemos ser capaces de probar nuestras hipótesis, y hay personas dedicadas a eso. En un artículo reciente, los autores discuten maneras de medir la conciencia, proponiendo los CCMs, o correlatos medibles de la conciencia. Existen varias subcategorías de CCMs, siendo las principales los CCCs, correlatos conductuales de la conciencia, los CNCs, correlatos neurales de la conciencia, y los CCCs, correlatos creativos de la conciencia. Argumentan que la existencia de cualquiera de estos correlatos sugiere que el sujeto es consciente. Los correlatos neurales de la conciencia han recibido la mayor atención. Uno de los primeros investigadores en dedicarse a este tema, en los años 90, fue Francis Crick, el científico del ADN. Crick trabajó con otro renombrado científico, Christoph Koch, un neurofisiólogo que adoptó la TI como la mejor teoría actual de la conciencia. Koch también abrazó el vegetarianismo, creyendo que la carne puede tener mente. Por ejemplo, colaboraron con Tononi, el teórico original de la TI, intentando calcular la conciencia de un gusano al considerar todas las diferentes formas en que la información podría fluir a través de sus neuronas. Esto ya es bastante complejo. Sería prácticamente imposible hacer esto para humanos, pero están trabajando en identificar patrones en ejes que podrían mostrar la comunicación entre diferentes partes del cerebro. Entonces tenemos los correlatos conductuales de la conciencia. Esto involucra el comportamiento de las cosas en el espacio físico, pudiendo ser cualquier cosa, desde un gato ronroneando cuando es acariciado, hasta un mosquito siendo atraído por el dióxido de carbono en el aire, o incluso fotones en experimentos de doble rendija. Recientemente, aplicaciones realmente interesantes de estos correlatos fueron hechas en términos de comportamiento de inteligencia artificial, con varios programas pasando la prueba de Turing en la última década. Y, por último, tenemos los correlatos creativos de la conciencia. ¿El sujeto en cuestión tiene la capacidad de expresión creativa? Esto me hace pensar en la película La cueva de los sueños olvidados, que sugiere que fue cuando los humanos comenzaron a pintar en las paredes de las cuevas y recrear lo que veían en el mundo que realmente nos volvimos humanos. Este es un pensamiento intrigante para mí, como persona creativa. Ciertamente, hoy la inteligencia artificial también puede recrear imágenes. ¿Esto cuenta? Creo que esta es una cuestión fascinante. Hay otros ejemplos similares, pero necesitamos tener cuidado y ser objetivos, pues tenemos una tendencia humana a antropomorfizar las cosas. Nosotros, los humanos, tendemos a proyectar nuestra propia imagen en el mundo a nuestro alrededor. Debemos asegurarnos de que algo realmente está mirando de vuelta hacia nosotros y que no estamos solo viendo nuestro propio reflejo en las cosas. Entonces, mira bien, estamos adentrando un territorio alarmante, especialmente cuando consideramos la idea de que las estrellas puedan estar moviéndose conscientemente, como parte de la trama de El quinto elemento. ¿Dónde estamos? Estamos lejos de ese nivel. A nivel del panpsiquismo, no es exactamente una teoría del todo, sino algo que llena los vacíos en nuestro conocimiento actual, una de las muchas cosas que inventamos. Hablar sobre conciencia emergiendo de partículas subatómicas vibracionales es un área bastante incierta, pero quién sabe,
A medida que comprendemos mejor la conciencia y el tejido del espacio-tiempo, podemos descubrir algunas conexiones intrigantes. Además, si realmente fuéramos todos parte de una conciencia universal, esto podría ayudarnos a sentirnos más conectados unos con otros, lo que no sería algo malo. Bien, llegamos al final de este viaje cósmico de conciencia. Aunque el panpsiquismo ofrece una perspectiva fascinante sobre la naturaleza de la realidad, es crucial recordar que aún estamos en el reino de la especulación científica. Las teorías presentadas, como la teoría de la relatividad general y la teoría de la información integrada, son intentos interesantes de unificar nuestra comprensión de la conciencia con los misterios del universo, pero aún carecen de evidencias empíricas sólidas. La ciencia avanza a través de hipótesis comprobables y observaciones rigurosas, no de conjeturas filosóficas, por más intrigantes que sean. Mientras continuamos explorando estas ideas, debemos mantener un escepticismo saludable y buscar maneras de probar estas teorías en el mundo real. Al fin y al cabo, si todo fuera realmente consciente, esto cambiaría fundamentalmente nuestra relación con el universo, ¿no es así? ¿Y tú, qué piensas? Si tu celular fuera consciente, ¿cambiarías la forma en que lo tratas? Deja tu opinión en los comentarios y no te olvides de suscribirte para más debates científicos que desafiarán tu mente.